Estimados alumnos, en este nuevo eje temático que se posiciona en el número 6, vamos a hablar de lo que es psicología evolutiva y vamos a ver lo que son las etapas o en qué constituyen las etapas del desarrollo psicosocial del ser humano con sus características principales de cada una de las etapas. Entonces vamos a hacer un raconto de lo que es o que se considera psicología de la niñez, características generales de esta etapa. Lo vamos a ver en psicologías con adolescentes, características generales de la etapa, psicología en adultos, características también generales de la etapa, problemáticas vitales propias de la edad adulta y vamos a ver el punto de psicogeriatría. Todo esto lo vamos a ver reflejado en un autor que es Erik Erikson y que va a trabajar o va a tratar algo que denominó o una teoría la cual denominó el desarrollo vital completado, que la va a trabajar en 8 edades o fases fundamentales de lo que es el desarrollo psicosocial del hombre. Entonces tendríamos que preguntarnos quién es Erik Erikson. Erik Erikson ha sido un psicólogo de origen alemán que ha estado radicado en Estados Unidos por buena parte de su vida. Se ha desempeñado como psicoanalista, es decir, tiene la formación freudiana del psicoanálisis. Teorizó respecto de las distintas etapas o fases por las que una persona atraviesa desde que nace hasta que se convierte en un anciano en su aspecto social y emocional. Sus obras son fundamentales o han sido fundamentales en su momento y a la actualidad se siguen utilizando para poder comprender el desarrollo de la psique humana, y ha escrito numerosas obras, entre las cuales se ha destacado el ciclo vital completado, que ha sido publicado de manera completa y acabada en el año 2000, obviamente que ha sido una obra póstuma del autor. Ahora bien, ¿en qué consistían las teorizaciones de Erik Erikson? La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson fue ideada por este autor a partir de una reinterpretación que hace el autor de las fases psicosexuales desarrolladas por Sigmund Freud, en las cuales subrayó los aspectos sociales de cada una de ellas, distinguiéndolas o haciendo foco o haciendo puntapié en 4 aspectos principales. El primero de ellos es que el autor enfatizó la comprensión del yo, ¿sí? El yo como instancia psíquica, y lo entendía como esa fuerza intensa, como una capacidad organizadora de la persona, capaz de reconciliar las fuerzas sintónicas y distónicas, así como de resolver las crisis derivadas del contexto genético, cultural e histórico de cada persona. Este autor ha puesto de relieve las etapas del desarrollo psicosexual de Freud, integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que este autor va a tomar como punto de partida en cómo Freud había propuesto las diferentes etapas por las cuales se desarrollaba la libido en un individuo. Este autor es como que toma esa división inicial que hace Freud, pero solamente lo que hace es agregarle esta dimensión social y este desarrollo psicosocial, la explicación de un desarrollo psicosocial. Propuso el concepto de desarrollo de la personalidad abarcando desde el nacimiento, es decir, desde la primera infancia, hasta la vejez, a diferencia de lo que proponía Freud. Investigó acerca del impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el desarrollo de la personalidad. Entonces, podríamos resumir hasta aquí que las etapas del desarrollo psicosocial de Erikson responden a una teoría psicoanalítica integral que identifica una serie de etapas por las que un individuo sano pasa a lo largo de su historia vital. Cada etapa se va a caracterizar por una crisis psicosocial de 2 fuerzas en conflicto. Erikson, al igual que Sigmund Freud, creía que la personalidad se desarrollaba en una serie de etapas,
La diferencia fundamental es que Freud basó su teoría del desarrollo en una serie de etapas psicosexuales. Por su parte, Erikson se centró en el desarrollo psicosocial. Erikson estaba interesado en cómo la interacción y las relaciones sociales desempeñaban un papel en el desarrollo y crecimiento de los seres humanos. Esto es a modo de poder llevar a cabo algún tipo de diferenciación o distinción entre lo que planteaba Sigmund Freud y lo que planteaba Erik Erikson. Erikson propuso ciertas características a su teoría. Él sostenía que cada una de las etapas vitales propuestas da pie al desarrollo de una serie de competencias. Si en cada una de las nuevas etapas de la vida la persona ha logrado la competencia correspondiente a ese momento vital, esa persona experimentará una sensación de dominio que Erikson conceptualiza como fuerza del ego o fuerza del yo. Haber adquirido la competencia ayuda a resolver las metas que se presentarán durante la siguiente etapa vital. Otro de los rasgos fundamentales de su teoría es que cada una de las etapas se van a ver determinadas por un conflicto que va a permitir el desarrollo individual. Cuando la persona logra resolver cada uno de los conflictos, crece psicológicamente, sostenía este autor. En la resolución de estos conflictos, la persona halla un gran potencial para el crecimiento, pero por otra parte también podemos encontrar un gran potencial para el fracaso si no se logra superar el conflicto propio de esta etapa vital. Entonces, estamos dispuestos a decir que cada una de las 8 etapas descritas por Erik Erikson en su teoría del desarrollo psicosocial se basa en las etapas anteriores, de modo que va a facilitar el camino para los siguientes periodos de desarrollo. Así podemos hablar de un modelo que señala de alguna manera un hilo conductor vital. Erikson propuso que las personas experimentan en cada etapa un conflicto que sirve como punto de inflexión en el desarrollo, como un estímulo para la evolución. Estos conflictos se centran en desarrollar una cualidad psicológica o no desarrollar esa cualidad. Durante la etapa, el potencial de crecimiento personal es alto, pero el potencial de fracaso también lo es. Así, si las personas se enfrentan con éxito al conflicto y superan esta etapa con fortalezas psicológicas que les servirán para el resto de sus vidas, pero si por el contrario no logran superar con eficacia estos conflictos, es posible que no desarrollen las habilidades esenciales necesarias para poder encarar con acierto los retos de las siguientes etapas. Erikson también planteó que en un sentido de competencia motiva comportamientos y acciones. De ese modo, o de este modo, cada etapa de la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson se va a referir al volverse competente en un área de la vida. Por lo tanto, si la etapa se maneja bien, la persona tendrá una sensación de dominio, pero si la etapa se maneja mal, es decir, sensación de dominio, de competencia para hacer las cosas, pero si la etapa se maneja mal, la persona se quedará con un sentido de insuficiencia en ese aspecto del desarrollo. A partir de aquí, entonces, vamos a empezar a ver o a distinguir cada una de estas etapas o de estos 8 estadios psicosociales descritos por Erik Erikson. El primero de ellos lo va a denominar, la primera fase la va a denominar confianza versus desconfianza. O confianza también la van a encontrar versus desconfianza básica. Es un estadio que transcurre desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses de vida. Y es una etapa en la cual
se va a destacar la relación o vínculo que se haya creado con la madre, es decir, qué tipo de vínculo ha generado este niño o esta niña en relación con su madre. La relación con la madre es una relación que va a ir a determinar los futuros vínculos que se establecerán con las personas a lo largo de su vida. Es la sensación de confianza o de vulnerabilidad, de frustración, satisfacción o seguridad la que puede determinar la calidad de las vinculaciones. En esta primera etapa, confianza versus desconfianza, los niños aprenden a confiar o no confiar en los demás. La confianza tiene mucho que ver con el tipo de apego, la gestión de las relaciones y la medida en la que el pequeño espere que los demás cubran sus necesidades. Debido a que un bebé es totalmente dependiente, el desarrollo de la confianza se basa en la confiabilidad justamente y en la calidad de los cuidadores del niño, especialmente la madre. Si los padres exponen al niño a una relación de afecto en la que prime la confianza, es probable que el pequeño también adopte esta postura frente al mundo. Si los padres no brindan un entorno seguro y no satisfacen las necesidades básicas de un niño, éste probablemente aprenderá a no esperar nada de los demás. El desarrollo de la desconfianza puede llevar a sentimientos de frustración, sospecha, insensibilidad, por lo que ocurre en un entorno del que esperan poco o nada. La segunda fase, este autor la denominó autonomía versus vergüenza y duda. Este estadio o esta fase empieza desde los 18 meses aproximadamente hasta los 3 años de vida de todo niño. Durante este estadio, el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular cuando comienza a controlar y ejercitar los músculos que se relacionan con las excreciones corporales, es decir, con el control de esfínteres. Este proceso de aprendizaje puede conducir a momentos de duda y de vergüenza. Asimismo, los logros en esta etapa desencadenan sensación de autonomía y de sentirse como un cuerpo independiente del cuerpo de la madre. Acuérdense que la madre es el primer objeto de amor de todo niño o de todo bebé. En esta segunda etapa, entonces, del desarrollo psicosocial de Erikson, los niños adquieren cierto grado de control sobre su cuerpo, dijimos, lo que hace, a su vez, que su autonomía crezca. El poder completar tareas por sí mismo con éxito obtiene un sentido de independencia y de autonomía, que estos son los logros de la etapa, ¿sí? La independencia y la autonomía. Así, al permitir que los niños tomen decisiones y ganen en el control, los padres y cuidadores pueden ayudar a los niños a desarrollar un sentido de autonomía. Los niños que completan esta etapa con éxito suelen contar con una autoestima sana y fuerte, mientras que aquellos niños que no han logrado de alguna manera superar con éxito esta etapa suelen quedarse con una sensación de caminar sobre un suelo demasiado inestable, ellos mismos, o sea, su propio soporte. Erikson creía que lograr un equilibrio entre autonomía, vergüenza y duda llevaría a la voluntad, es decir, al querer hacer, que es la creencia de que los niños pueden actuar con intención dentro de la razón y los límites. La tercera fase de estas edades o estas fases o etapas del desarrollo psicosocial es la iniciativa versus culpa. Esta etapa se demarca desde los 3 años hasta los 5 años de edad aproximadamente.
el niño comienza a desarrollarse muy rápido, tanto física como intelectualmente. Crece su interés por relacionarse con otros niños, poniendo a prueba sus habilidades y capacidades. Los niños sienten curiosidad y es positivo motivarlos para desarrollarse creativamente. En caso de que los padres reaccionen negativamente a las preguntas de los niños o a la iniciativa de estos, es probable que les genere cierta sensación de culpabilidad. Es decir, en esta tercera etapa, los niños comienzan a afianzar su poder y control sobre el mundo a través del juego, marco de un valor incalculable para las interacciones sociales. Cuando logran un equilibrio ideal de iniciativa individual y la voluntad de trabajar con otros, surge la cualidad del ego conocida como propósito, es decir, hacen las cosas con un fin, con un propósito. Los niños que tienen éxito en esta etapa se sienten capaces y confiados para poder guiar a otros. Aquellos que no logran adquirir estas habilidades es probable que se queden con un sentimiento de culpa, dudas, falta de iniciativa, temor, digamos, a poder lograr determinados propósitos en la vida. La culpa es buena en el sentido de que demuestra la capacidad de los niños para reconocer cuando han hecho algo mal. Sin embargo, la culpa excesiva e inmerecida puede hacer que el niño descarte desafíos por no sentirse capaz de afrontarlos. El sentimiento de culpa no deja de ser uno de los nutrientes más ricos del miedo que lo vamos a ver, digamos, ya siendo adultos, ¿no? El cuarto estadio o fase que nos propone Erikson la denomina laboriosidad versus inferioridad. Y esto es una fase, un estadio que se da entre los 6, 7 años hasta los 12 años. Los niños muestran en esta fase un interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas actividades por sí mismos, con su propio esfuerzo y poniendo en uso sus conocimientos y habilidades. Por esa razón es importante la estimulación positiva que se pueda ofrecerle en la escuela, en la casa o por el grupo de iguales. Este último comienza a adquirir una relevancia trascendental para ellos, es decir, este grupo de iguales, el grupo de pares, el grupo de amigos. En el caso de que esto no sea bien acogido o sus fracasos motiven las comparaciones con otros, el niño puede desarrollar cierta sensación de inferioridad que le dará o que le hará sentirse inseguro frente a los demás. Entonces, en esta etapa los niños comienzan a realizar tareas bastante más complicadas y por otro lado su cerebro, o sea, el desarrollo neurológico que van teniendo, alcanza un grado de madurez alto, lo cual le va a permitir empezar a manejar abstracciones, es decir, comenzar a hacer teorizaciones sin soporte material. También puede reconocer sus habilidades, así como las habilidades de sus compañeros. De hecho, los niños a menudo insistirán en que se les den tareas más desafiantes y exigentes. Cuando logran estas tareas, esperan obtener un reconocimiento asociado. El éxito en la búsqueda de un equilibrio en esta etapa del desarrollo psicosocial nos lleva a hablar de competencia. Los niños desarrollan una confianza en sus habilidades para poder manejar las tareas que se les presentan. Otro logro importante es que empiezan a calibrar de manera más realista aquellos desafíos que están preparados para afrontar y aquellos que no. Si los niños que no pueden desempeñarse tan bien como desean, a menudo aparecen el sentimiento de inferioridad. Si este eco de inferioridad no se aborda adecuadamente y el niño no recibe una ayuda para la gestión emocional de sus fracasos,
puede optar por descartar cualquier tarea que sea difícil por miedo a volver a tener esa sensación de fracaso y esa sensación de ser inferior o sentirse inferior. De aquí que sea tan importante considerar el esfuerzo del niño a la hora de valorar una tarea, separándolo del resultado objetivo. En un estadio 5 o en una fase 5, este autor nos propone la exploración de la identidad versus la difusión de identidad. Este es el conflicto. Este estadio tiene lugar durante la adolescencia. En esta etapa, una pregunta se formula de forma insistente. ¿Quién soy? Empieza la búsqueda de la propia identidad. Los adolescentes empiezan a mostrarse más independientes y a tomar distancia de los padres. Prefieren pasar más tiempo con sus amigos y comienzan a pensar en el futuro y a decidir qué quieren estudiar, en qué trabajar, dónde vivir, etc. La exploración de sus propias posibilidades se produce en esta etapa. Comienzan a apuntalar su propia identidad basándose en las experiencias vividas. Esta búsqueda va a causar de alguna manera múltiples ocasiones en las cuales se sientan confusos acerca de su propia identidad. Aquí, en esta etapa, los niños entonces se convierten en adolescentes. Es una etapa que abarca de los 12, 13 años aproximadamente hasta los 21 años. En esta etapa deben encontrar su identidad sexual y empiezan a diseñar una imagen de esa persona futura a la que quieren parecerse. A medida de que crecen, intentan encontrar sus propósitos y roles en la sociedad, así como de solidificar su identidad única. En esta etapa, los jóvenes también deben tratar de discernir qué actividades son adecuadas para su edad y cuáles se consideran infantiles. Deben encontrar un compromiso entre lo que ellos esperan de sí mismos y lo que su entorno espera de ellos. Para Erikson, completar esta etapa con éxito supone terminar de edificar una base sólida y saludable para la vida adulta. Así llegamos a una sexta fase, intimidad frente al aislamiento. Este estadio comprende desde los 20-21 años hasta los 40 aproximadamente. La forma de relacionarse con otras personas se modifica. El individuo empieza a priorizar relaciones más íntimas que ofrezcan y requieran de un compromiso recíproco, una intimidad que genere una sensación de seguridad, de compañía, de confianza. Si se evade este tipo de intimidad, uno puede estar rozando la soledad o el aislamiento, situación que puede provocar o puede llevar a una persona a la depresión. Entonces, en esta etapa, los adolescentes se convierten en adultos jóvenes. Al comienzo, la confusión entre identidad y rol está llegando a su fin. En los adultos jóvenes todavía suele ser una prioridad importante la de responder a los deseos del entorno y de esta manera de encajar. Sin embargo, también es una etapa en la que se empiezan a trazar determinadas líneas rojas de manera autónoma, aspectos que la persona no estará dispuesta a sacrificar por mantener contento a otra persona. Es verdad que esto también se da en la adolescencia, pero ahora lo que cambia es el sentido. Lo que se defiende deja de ser en buena medida reactivo para pasar a ser reactivo. Hablamos de iniciativa. Una vez que las personas han establecido sus identidades, están listas para hacer compromisos a largo plazo con los demás, se vuelven capaces
de formar o desarrollar o llevar adelante relaciones íntimas y recíprocas y voluntariamente hacen los sacrificios y compromisos que tales relaciones requieren. Si las personas no pueden formar estas relaciones íntimas, puede aparecer una sensación de aislamiento no deseada, despertando sentimientos de oscuridad y de angustia, es decir, llevar a la persona a un episodio depresivo. Si durante esta etapa las personas no encuentran un compañero, es posible que se sientan aisladas o solas, compañero o compañeras, ¿no? El aislamiento puede crear inseguridades y un sentimiento de inferioridad que a las personas pueden pensar que hay algo malo en ellas. O sea que puede llegar esto, llevar a la persona a pensar que en ellas hay algo malo por no poder conseguir un compañero o una compañera de vida. Pueden creer que no son lo suficientemente buenos para las otras personas y esto puede llevar entonces a tendencias autodestructivas. Durante la fase 7, a la cual denominó generatividad frente al estancamiento, es un estadio que transcurre entre los 40 a los 60 años de edad. Es la etapa productiva de la persona, si se quiere. Es un lapso de vida en el que la persona dedica su tiempo a su familia, prioriza la búsqueda de un equilibrio entre la productividad y el estancamiento, una productividad que está vinculada al futuro, al porvenir de los suyos y de las próximas generaciones. Es la búsqueda de sentirse necesitado por los demás, ser y sentirse útil. El estancamiento es esa pregunta que se hace el individuo: ¿qué es lo que hago aquí si no sirve para nada? Se siente estancado y no logra canalizar su esfuerzo para poder ofrecer algo a los suyos o al mundo. Es decir, durante la edad adulta, nosotros aquí ya estamos transitando lo que es la edad adulta. Continuamos construyendo nuestras vidas, enfocándonos en nuestra carrera y en nuestra familia. La generatividad significa cuidar a las personas más allá de sus seres queridos directos. A medida que las personas ingresan a la era de mediana edad de sus vidas, el alcance de su visión se extiende desde su entorno directo, que incluye a ellos mismos y a su familia, a una imagen más amplia, completa, que engloba a la sociedad y su legado. En esta etapa, las personas van a reconocer que la vida no se trata solo de ellos mismos. A través de sus acciones esperan hacer contribuciones que se conviertan en legado. Cuando alguien logra este objetivo, recibe de alguna manera una sensación de logro. Sin embargo, si no se siente que ha contribuido al panorama general, entonces puede pensar que no ha hecho o no está capacitado para hacer nada significativo. La generatividad no es necesaria para que los adultos vivan. Sin embargo, la falta de ella puede robar a una persona un mayor sentido de logro. La última fase del desarrollo psicosocial que plantea este autor la denominó integridad del yo frente a la desesperación. Esta fase es un estadio que se produce desde los 60 años aproximadamente hasta el momento de la muerte. Es un momento en el que el individuo deja de ser productivo, o al menos no produce tanto como era capaz anteriormente. Una etapa en la que la vida y la forma de vivir se ven alteradas totalmente. Los amigos y familiares fallecen, uno tiene que afrontar los duelos que causa la vejez, tanto en el propio cuerpo como en el de los demás. Es decir, se trata como de una fase de aceptación, de varias aceptaciones que tienen que ir pasando las personas. En la última etapa de las propuestas por Erikson, las personas pueden elegir la desesperación o la integridad. Pensemos que el envejecimiento entonces es una buena medida, una acumulación, o es en buena medida, una acumulación de pérdidas que demandan compensaciones.
Por otro lado, aparece la sensación de que se ha dejado más tiempo atrás del que queda por delante. De esta mirada al pasado puede nacer la desesperación y la nostalgia en forma de niebla, o por el contrario, la sensación de que las huellas dejadas, lo compartido y lo logrado, ha merecido la pena. Una mirada u otra marcará de alguna manera lo que la persona espere del futuro y del presente. Las personas que alcanzan una visión íntegra de sus vidas no tienen problema a la hora de reconciliarse con aquellas personas del pasado que quizás en algún momento no supo estar a la altura. Reafirma el valor de su existencia y reconocen su importancia, no solo para ellos mismos, sino también para otras personas. Algo importante de las teorizaciones que hizo Erik Erikson, o una de las fortalezas de la teoría psicosocial, es que proporciona un marco amplio desde el cual ver el desarrollo a lo largo de toda la vida. También nos permite enfatizar la naturaleza social de los seres humanos y lo importante o la importante influencia que tienen las relaciones sociales en el desarrollo del ser humano. Sin embargo, es una teoría que puede ser cuestionada sobre si sus etapas deben considerarse como secuenciales y solo ocurren dentro de los rangos de edad que sugiere. Existe un debate sobre si las personas solo intentan definir su identidad durante los años de la adolescencia o si una etapa no puede empezar hasta haber cerrado completamente la anterior. Una importante debilidad de la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson es que los mecanismos exactos para resolver conflictos y pasar de una etapa a la siguiente no están bien descritos o bien desarrollados. En este sentido, la teoría no detalla exactamente qué tipos de experiencias son necesarias en cada etapa para resolver con éxito los conflictos y pasar a la siguiente etapa. No obstante, fue de alguna manera una aproximación que hizo el autor o que nos legó el autor de cuáles son las etapas y cuáles son las principales características de las etapas por los cuales hoy se toman en cuenta y que quedan resumidas en el siguiente cuadrito de los estadios, las crisis psicosociales, las relaciones vinculares que se toman en cuenta, las fuerzas básicas o las fuerzas básicas que debe lograr el yo, o bien, si no lo logran, las patologías o antipatías que se generen en la persona.